Muy buenas surferos, ¿qué pasa? Soy Alejandro de la Estación de Nieblas y aquí me presento ante vosotros para traeros una videoreseña. Y una videoreseña de un manga clásico, de estos básicos que hacen falta. Ni más ni menos que Lupin III de Monkey Punch. Y esta es una obra que es mítica, editada en publicada en 1967 en la revista Weekly Manga Action. Y nada, que ha cumplido recientemente 56 añazos, ahí queda eso. Es una franquicia que, como sabréis, bastante bien avenida, en la que tiene no solamente manga, sino manga, tiene anime, tiene películas tanto de animación como de imagen real, la última también que se ha hecho en CGI y también algunos cuantos videojuegos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la edición que tenemos aquí delante, esta edición de Panini, así que bueno, vamos para allá. Y bueno, venga, vámonos a la mesita a hablar de esta serie, que aquí la tengo ya a mi lado, al lado también de Fujiko Mine, que me va a acompañar durante esta reseña. Y vamos a hablar, si queréis, del autor de Monkey Punch, que no voy a comentar mucho más, que ya hablé de él durante la reseña de Losers, así que os remito a esa reseña si queréis saber más del autor. Lo que sí voy a comentar es que es el autor principal, obviamente, de Lupin y su secuela más directa, Shin Lupin Sansei, mientras que Lupin fueron originalmente 14 tomos, que aquí se han recopilado en 7 volúmenes. Shin Lupin Sansei permanece todavía inédita en nuestro país. Esperemos que algún día a Panini le dé por editar esa segunda parte, nunca se sabe, aunque lo veo crudo. En este caso tenemos esta edición, que son tomos dobles, como podéis ver, de unas 400 páginas aproximadamente. Y aquí Panini optó por un formato un poquito más pequeño, por un formato B6, mientras que en las ediciones que estaban saliendo en aquella época, en las ediciones de Berserk, Bleach, Gantz, editaron por la edición Maximum, que era, como ya sabéis, un formato un poquito más alto, que en este caso podríamos compararla con la edición de Manga Line, que también la tengo aquí. Y esta edición de Manga Line tiene unas sutiles diferencias, ya no solamente el número de tomos, porque aquí se recopila la serie entera en 5 tomos en vez de en 7, sino que también tenemos que es una serie, bueno, unos tomos más gorditos, de unas 580 páginas, por así decirlo. Y lo que sí que hay que decir es que los fotolitos aquí no se ven tan claros y de hecho hay veces que las páginas se ven un poquito confusas. En eso hay que darle una buena nota a lo de Panini, puesto que los tomos se ven, para mi gusto al menos, un poquito más claros, a pesar de toda la antigüedad que tienen esos fotolitos, que hablamos de una serie ni más ni menos que de hace más de 50 años, de 56 años, así que es normal que a día de hoy haya costado llegar. Así que por ese aspecto, por ejemplo, a mí me gusta más lo que es el tamaño de esta, puesto que los dibujos se ven mejor. Pero por otro lado me gusta más lo que es esta edición, se ve bastante más clarita para mi gusto, sin desmerecer para nada esto de aquí. Aparte, la traducción es diferente, tenemos aquí la traducción hecha por Marc Bernabé, que a mí también, si os digo la verdad, me gusta bastante más. Bueno, pero vamos a centrarnos en esta edición de aquí. Como he dicho, va a recopilar la serie en 7 tomitos y recientemente, para los que hayáis visto seguramente en algunas tiendas, se ha recopilado en un cofrecito, la verdad bastante chulo, en el que está la serie completa. Lo que pasa es que para los que ya la compramos en su momento, pues este cofrecito obviamente no nos ha llegado. Los amigos de Panini al menos nos han dado la oportunidad de querer comprarlo aparte si queremos, pero lo único malo es que nada más que online, y la verdad es que podía haber sido un detallito si lo hubiesen distribuido a algunas tiendas. Pero bueno, eso es algo personal mío. No vamos a meternos aquí en cábala ni en historias raras. Y bueno, ¿de qué va este Lupin III? Pues aquí tenemos la aventura y desventuras de Lupin, que es un ladrón de guante blanco, nieto del célebre Arsène Lupin. Yo digo Lupin para Arsène, pero Lupin para el personaje. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. En fin. Y nada, estará aquí acompañado de sus compañeros, que son Jigen Daisuke y Goemon Ishikawa. Jigen vendría a ser el pistolero y Goemon el samurái, que siempre va con su fiel katana.
Aquí, por ejemplo, tenemos a Jigen, siempre con su sombrero característico, en el que no se le ve la cara, lo cual es un detalle bastante cachondo. Y con su arma de pico, que la verdad es un personaje que a mí me gusta bastante. Y por otro lado, ya hemos dicho, tenemos a Goemon Ishikawa, que vendría a ser el samurái, que tarda un poquito más en salir. No es un personaje que salga desde el principio, sino que sale más adelante en la serie, como veremos en posteriores tomos. Bueno, aquí lo tenemos en la portada del 7, pero vamos, este personaje. Y bueno, tenemos por supuesto a Fujiko Mine, que la tenemos aquí también, que vendría a ser la femme fatal de la serie, puesto que a veces hace de amigo, otra de enemigo, no sabemos muy bien de qué va y eso trae de cabeza a Lupin, que muchas veces no sabe de qué pie cojea. Por otro lado, tendríamos al inspector Zenigata, que vendría a ser lo que es el antagonista principal de la serie, puesto que es el personaje que quiere, obviamente, detener a Lupin y a toda su banda. Quiere llevarlo a la cárcel y llevarlo al paredón, si es preciso. Lo que pasa es que, claro, es un poco curioso, puesto que es este personaje, Zenigata, el único que está del lado de la justicia. Todos los demás, todos estos son criminales, por lo tanto, estos vendrían a ser los malos, aunque sean los protagonistas. Es muy curioso. Y bueno, ya os digo, aquí tenemos las tropelías de esta banda, que los que tenemos en unas historias que son normalmente autoconclusivas, como podéis ver en el índice, son todas historias autoconclusivas, cada una tiene su principio y su fin. Lo que pasa es que tenemos en posteriores tomos historias que a lo mejor comprenden 1 o 2 capitulillos, que unas son más largas que otras, veis como aquí tenemos parte 1, parte 2, pero casi todas son, por así decirlo, realistas entre comillas, y digo entre comillas puesto que obviamente aquí no hay nada realista, pero de un carácter, por ejemplo, que Lupin quiere robar algo y va por ello. Lo que pasa es que a medida que avanzamos en la trama, pues nos encontramos elementos mucho más fantásticos. Por ejemplo, el personaje de Pikal, que lo tenemos en este primer tomo, que vendría a ser un mago. O incluso en tomos posteriores, que tenemos incluso viaje en el tiempo o a Lupin convertido en vampiro. Lo tenemos aquí, si no recuerdo mal, en la última historia de este tomo, lo cual realmente es una locura. Lupin vampiro, y es una locura. Por cierto, quiero comentar que esta viñeta fue la primera viñeta que yo vi de Lupin en mi vida, con lo cual le tengo mucho cariño a esta historia de Lupin vampiro. Bueno, que me voy por petenera. Lo que quiero decir es que estas historias pueden ser muy locas y todas con un sentido del humor súper absurdo, porque eso hay que decirlo, que son historias que tienen muchísimo sentido del humor, son muy divertidas y muy agradables de leer. Del dibujo de Monkey Punch, ¿qué puedo decir? El dibujo de Monkey Punch que no se haya dicho, es un dibujo que se sale de la norma. Como estáis viendo, no es para nada el típico dibujo manga que podéis ver en otras series de la época, o en, yo que sé, en los tomos típicos de Osamu Tezuka. Estos no son personajes de ojos redondeados, no son personajes sino son personajes más estilizados, por así decirlo, o incluso caricaturescos, como podría ser un personaje que está sacado de una revista americana, como por ejemplo la revista Mad, de la cual el propio Monkey Punch ha admitido más de una vez que se basó en ella a la hora de hacer los personajes y a la hora de hacer las expresiones de ellos. Así que es un dibujo que al lector que no está tan acostumbrado puede chocar, tanto para bien como para mal. En mi caso, para muy bien. La verdad, a mí el dibujo me encanta este estilo de dibujo tan diferente y tan característico de Monkey Punch. Y esto, claro, esto también puede chocar mucho a la gente, puesto que yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a la serie de animación de Lupin, con los diseños de Hayao Miyazaki, que eran unos diseños muy suaves, muy bonitos, y estos son unos personajes más sucios, y de hecho los fondos y todo eso muchas veces son rayajos,
como veis, estos personajes no se parecen en nada a lo que puede haber dibujado Hayao Miyazaki. Con lo cual, lo que he dicho, a la gente le puede sorprender, le puede chocar y muchas veces le echa para atrás. Lo entiendo, pero no lo comparto. Por último, me gustaría meter un poquito en lo que es la polémica que rodea esta obra. Y es que tenemos en cuenta de que es una serie de los años 60 y no podemos mirar con el mismo prisma una serie de los años 60 hoy día que como se miraba en aquella época. Obviamente hay cosas, esto es una serie para adultos. Esto no es una serie de shonen. Esto no es un shonen que se edite para que lo lean los niños. Esto es una serie para adultos. Y obviamente encuentra situaciones en las que pueden ser un poco rocambolescas y un poco, para alguna gente, censurables. Por ejemplo, asesinatos, incluso llegan a forzar mujeres. Esto no todo el mundo le va a agradar, obviamente, pero es que tenemos que tener en cuenta de que estos personajes son criminales. Lupin va a hacer todo lo posible para conseguir su objetivo y tiene a dos personajes que son asesinos. Tenemos a Goemon y a Jigen, que es Jigen pistolero y Goemon es un asesino con su katana. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y por otro lado, Fujiko Mine es un personaje que puede dar lugar a muchos errores, puesto que parece la mujer desvalida, la puesta ahí. Fujiko Mine es la más inteligente de aquí. Representa lo que era la mujer liberada de los años 60. Y tenemos un personaje que para mi gusto es mi favorito. Vamos, de hecho, por eso tengo aquí esta Fujiko. Porque es el personaje más inteligente de toda la serie. Ella va a conseguir lo que quiera por los medios que haga falta. Así que a mí es un personaje que, si os digo la verdad, es muy bien construido, y para nada hay que centrarse en que muchas veces Lupin intente forzarla o incluso se deje ella misma hacer para conseguir lo que ella quiere, porque al final va a conseguir su objetivo y va a conseguirlo incluso antes que Lupin. Así que, en resumen, solamente quiero deciros que os dejéis de polémica, os dejéis de historia, dejéis de prejuicios y disfrutéis de este pequeño trozo de historia que es este gran manga. Aquí os lo dejo. Bueno, pues ahí queda eso, y espero que os haya gustado mucho la reseña, tanto como a mí el hacerla, que me hacía bastante ilusión recomendaros este manga, que la verdad está muy infravalorado por parte del público, así que nada, espero que le deis una gran oportunidad, que yo creo que este manga lo merece y muchísimo. Así que nada, lo dicho, un saludo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!